Pueblo de la eternidad. Un joven se despertó en medio de un camino solitario, rodeado de árboles que se alzaban como sombras. Con el corazón palpitando de confusión, el joven se incorporó lentamente, tratando de recordar cómo había llegado allí, pero su mente estaba envuelta en un espeso velo de amnesia. Mientras se erguía, emergió del bosque un perro negro, cuyo pelaje parecía sucio, pero lo que más impactó al chico fue el hecho de que le faltaba un ojo al pobre animal y en la boca tenía un pájaro muerto. Antes de que pudiera reaccionar, el perro comenzó a ladrar como si quisiera que lo siguieran, luego se dio la vuelta y se lanzó a correr hacia el bosque impulsado por una extraña sensación. El chico lo persiguió tropezando a través de la maleza y los árboles gigantes. Finalmente, emergieron de la densa vegetación y llegaron a un pueblo desierto. Un cartel oxidado se alzaba frente a ellos con letras desgastadas que apenas eran legibles, solo pudo distinguir el nombre del lugar, Pueblo de la Eternidad. El perro se había ido de su lado y no se veía rastro del animal. Agotado y sediento, avanzó con cautela por las calles desiertas, observando las sombras que parecían moverse entre las casas decrépitas. Una sensación de escalofrío se arrastraba por su columna vertebral mientras avanzaba. Las casas estaban vacías, las puertas oscilaban con el viento. No había señales de vida en ninguna parte, solo el eco inquietante de sus propios latidos y pasos que resonaban en el silencio del pueblo. Desesperado por encontrar algún indicio de vida en aquel pueblo fantasma, continuó tocando las puertas y gritando en busca de respuesta. Entonces, en medio de la desolación, divisó en la distancia una niña rubia, con un vestido blanco y descalza, parada en el final de la calle. Con el corazón lleno de esperanza, se apresuró hacia ella, llamándola en voz alta para que no se alejara. Ella le sonrió y luego se dio la vuelta, corriendo por una calle estrecha y desierta. Apretó el paso para poder alcanzarla. Cuando finalmente alcanzó la esquina, la pequeña había desaparecido. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente algún rastro de ella, pero solo encontró calles vacías y casas abandonadas. El joven, un poco molesto por lo que le estaba pasando, se adentró en una taberna cercana con la puerta entreabierta. La oscuridad lo envolvió al entrar, solo interrumpida por la débil luz de una vela que titilaba en una esquina. El ambiente era denso, cargado de un aire antiguo y melancólico. En el rincón más alejado, había un anciano dormido, con una botella vacía como compañera de soledad. Con paso cauteloso se acercó y lo sacudió suavemente para despertarlo. El anciano se levantó rápidamente al sentir la sacudida del desconocido. Un grito escapó de sus labios llenos de temor y confusión, mientras sus ojos escudriñaban al recién llegado en busca de alguna señal de peligro. ¿Quién eres tú y qué haces aquí? Preguntó el anciano con la voz temblorosa y los nervios a flor de piel. La débil luz de la vela iluminaba su rostro arrugado, reflejando el miedo y la incertidumbre que lo invadían en ese momento de repentina intrusión. El joven, sintiendo la intensidad del miedo en la mirada del anciano, levantó las manos en un gesto de paz y trató de calmarlo con palabras suaves. Tranquilo, tranquilo, mi nombre es Alex. Estoy perdido y buscando respuestas. ¿Podrías ayudarme? El anciano lo miró con suspicacia por un momento, evaluando sus palabras y gestos con precaución. Finalmente, con un suspiro de resignación, se recostó de nuevo en su silla, señalando con un gesto hacia el asiento frente a él. Siéntate, Alex. Parece que ambos estamos perdidos en este lugar maldito. Decía el anciano con voz cansada. El anciano dejó escapar un suspiro y le indicó a Alex que se sentara frente a él y le contara cómo había llegado al pueblo. Con gesto sombrío, comenzó a relatar su historia, contaba dónde se despertó y cómo seguía a un perro hasta este pueblo, hablaba como si las palabras fueran pesadas cadenas arrastradas por el peso del cansancio. El anciano, al ver lo cansado que se le notaba, se levantó de su silla y lentamente abrió una gaveta para coger una botella de agua. Coge esta botella de agua, descansa un poco mientras te cuento mi historia. Hace 2 días que llegué al pueblo, guiado por un perro negro que le faltaba un ojo, que debe ser el mismo que viste. Caminaba por el pueblo tratando de encontrar a alguien, solo percibía soledad y tristeza. Después de un rato de haber caminado y no encontrar a nadie, fui a la salida del pueblo para marcharme, pero algo me lo impedía. Con un poco de cansancio me encontré con esta taberna. Estaba desierta, sin rastro de vida ni movimiento, y una sensación de angustia se apoderó de mí, mientras me sentaba aquí en una silla pensando y asustado.
Las únicas compañías que tenía eran botellas de agua y whisky que encontraba entre cajas por el suelo. El anciano tomó un trago de la botella y continuó con su relato, describiendo el terror que lo había consumido aquella primera fatídica noche en la taberna. Esa noche, mientras se refugiaba con su botella de whisky, las voces y los ruidos comenzaron a llenar el aire, retumbando en su mente como una pesadilla. Temeroso de lo que acechaba afuera, se aferró a la puerta con todas sus fuerzas cuando un golpe resonante la sacudió con violencia. Con astucia, bloqueó la entrada con mesas y sillas, pero el terror no había hecho más que empezar. Desde la ventana, vislumbró figuras fantasmales y pálidas, flotando en el aire sin tocar el suelo. El miedo lo paralizó mientras las voces y los ruidos crecían en intensidad, llenando la taberna con terror. Y así, en una noche interminable de pesadilla, luchó por su cordura, atrapado en una batalla contra fuerzas que escapaban de su compresión. Con un estremecimiento, Alex comprendió la advertencia implícita en las palabras del anciano. La noche traía consigo peligros inimaginables en aquel lugar maldito y la supervivencia dependía de encontrar un refugio seguro hasta que los primeros rayos del sol disiparan las sombras del terror. Con un nudo en la garganta, asistió en silencio, agradeciendo al anciano por la advertencia. Desde entonces estoy atrapado aquí en este pueblo maldito, como si este lugar fuera una cárcel, Decía el anciano. Alex escuchó con atención la última parte de la historia del anciano, sintiendo un escalofrío por todo su cuerpo. El anciano se sumió nuevamente en un sueño profundo, dejando a Alex con más preguntas que respuestas. Lleno de incertidumbre salió de la oscura taberna, enfrentándose una vez más a la soledad de las calles del pueblo. Decidió aventurarse hacia la salida del pueblo en un intento desesperado por escapar de ese lugar. Con cada paso que daba, el aire parecía espesar, como si una presión invisible lo rodeara. Fue entonces cuando vio 4 pájaros muertos en el suelo, sus plumas desordenadas y a uno le faltaba la cabeza. Seguramente obra del perro. Decía para sí mismo. Sin embargo, su esperanza se desvaneció cuando se encontró con un obstáculo insuperable, un muro invisible, una especie de gelatina translúcida que bloqueaba su camino hacia la libertad. Por más que intentaba atravesarlo, sus manos se encontraban con una resistencia que parecía imposible de vencer. El muro invisible lo mantenía atrapado, confinado en el oscuro abrazo del pueblo de la eternidad. Lleno de desesperación y la mente tejiendo posibilidades, se dejó caer al suelo, abrumado por la sensación de estar atrapado en un maldito pueblo. La gelatina invisible que bloqueaba su camino parecía impenetrable y la idea de estar condenado a vagar eternamente por el pueblo lo llenaba de angustia. Fue entonces cuando una chispa de esperanza surgió en su mente: el perro. Recordó cómo el animal lo había guiado hasta aquí, como si fuera su única conexión con el exterior. Podría ser que el perro también estuviera atrapado en este lugar maldito, o tal vez tenía la capacidad de moverse libremente entre los límites invisibles del pueblo. Con una determinación renovada, se puso de pie y comenzó a buscar al perro, con la esperanza de encontrarlo y descubrir si tenía alguna pista sobre cómo escapar de aquel lugar. Mientras avanzaba entre las calles y casas, una pregunta persistía en su mente: ¿era el perro un prisionero como él, o acaso tenía la llave para liberarse del pueblo? Después de tanto buscar, logró visualizar al perro caminando por el pueblo. Con cautela quería acercársele y seguirlo. De repente, su esperanza fue interrumpida abruptamente cuando una joven con una escopeta apareció en un costado, apuntándole con determinación. El sonido ensordecedor del disparo resonó en el aire. El perro al oírlo se asustó y se marchó. Alex sintió el viento de la bala rozar su mejilla mientras esquivaba el proyectil por poco. Con grito de sorpresa y miedo, se lanzó hacia un barril cercano, buscando desesperadamente refugio detrás de su frágil protección. ¡Y detente! ¡Por favor, detente! No quiero hacerte daño, solo estoy perdido y buscando respuestas. Gritó Alex con las manos temblando y el corazón martillando en su pecho. La joven lo miró con desconfianza, con el arma aún en posición de disparo, pero algo en la mirada de él pareció calar en su corazón. Lentamente, bajó la escopeta y se acercó con cautela, observándolo con curiosidad y desconfianza. ¿Quién eres tú? ¿Y de dónde saliste? Preguntó la joven. Inhaló profundamente, tratando de calmarse, antes de responder. Mi nombre es Alex, estoy perdido y buscando una forma de salir de este lugar. Atentamente escuchó, mientras la joven compartía su propia historia. Ella se presentó como Stephanie,
explicándole cómo hoy había despertado cerca del pueblo, también perdida y confundida sobre cómo había llegado a este lugar. Al igual que él, decidió entrar en el pueblo en busca de ayuda siguiendo a un perro. Escuchaba voces y ruidos, pero pronto se dio cuenta de que estaba sola. Las calles estaban desiertas y solo encontró silencio. Fue entonces cuando la desesperación la alcanzó y sintió la necesidad de protegerse a sí misma. Entró en una de las casas en busca de refugio y al encontrar una escopeta con un cartucho, no dudó en cargarla. Como militar entrenada, sabía que debía estar preparada para cualquier peligro que pudiera enfrentar en ese lugar desconocido. Cuando te vi acercarte, pensé que querías hacerme daño. Admitió Stephanie con un destello de culpa en sus ojos. Fue un acto instintivo. Lo siento mucho, no quería lastimarte. Alex asintió con comprensión, sintiendo empatía por la situación de ella. Ambos estaban atrapados en aquel lugar misterioso y peligroso, luchando por encontrar una salida de ese maldito pueblo. Con el crepúsculo tiñendo el cielo, sintió un escalofrío al recordar la advertencia del anciano. La noche traía consigo peligros desconocidos en aquel lugar sombrío y desconcertante, la necesidad de encontrar un refugio seguro se volvía más urgente con cada minuto que pasaba. ¡Stephanie!, dijo Alex con nerviosismo, poniéndose de pie y mirando a su alrededor. Tenemos que movernos. La noche está cayendo y no sabemos qué peligros nos acechan. Recuerdo lo que dijo el anciano en la taberna. Conozco a alguien que puede ayudarnos a encontrar un lugar seguro donde refugiarnos. Stephanie reconocía la urgencia en las palabras de él. Juntos, se dirigieron hacia la taberna. Corrieron por las calles desiertas del pueblo, mientras el cielo se oscurecía rápidamente y las sombras se alargaban a su alrededor. Voces malévolas parecían seguirlos, envolviéndolos en un manto de misterio y temor. A medida que se acercaban al lugar donde el anciano estaba, las casas cercanas a la taberna cobraban vida de manera alarmante. Luces parpadeantes iluminaban las ventanas. Las puertas de las casas se abrían solas, como si fueran invitaciones silenciosas a un mundo de pesadillas. De repente, el anciano apareció ante ellos, con el rostro lleno de preocupación y urgencia. Sin dudarlo, abrió la puerta con prisa, y les suplicó entrar rápidamente. Alex y Stephanie no perdieron el tiempo y siguieron al anciano hacia el interior de la taberna, sintiendo un alivio momentáneo al dejar atrás las amenazantes calles del pueblo fantasma. A medida que la puerta se cerraba tras ellos, se opacaban las voces fantasmales, dejando un silencio tenso. El anciano los observó con preocupación y se les acercó preguntándoles qué tal se encontraban. Stephanie tenía la mirada perdida más allá de las paredes. ¿Qué son esas cosas que vimos afuera y qué es este pueblo? El anciano suspiró profundamente, diciendo que este lugar es un enigma envuelto en misterio. Hay cosas que se escapan de nuestra comprensión. Pero debemos permanecer unidos y encontrar una forma de sobrevivir hasta que llegue la luz del día. Después de un rato de calma, una voz dulce y melancólica se filtró a través de las paredes de la taberna, rompiendo el silencio de la noche. Era la voz de una chiquilla, pidiendo desesperadamente que le abrieran la puerta. Alex se acercó con cautela a la ventana y vio a la misma niña rubia que había visto en la calle del pueblo, pero esta vez con los ojos llenos de lágrimas y el rostro lleno de miedo. Instintivamente, Alex, sin creérselo, retrocedió, sintiendo un escalofrío por todo el cuerpo. No se atrevía a abrir la puerta, temeroso de lo que podría aguardar afuera de esa puerta. La pequeña no se dio por vencida y comenzó a gritar y golpear la puerta con fuerza, suplicando desesperadamente que le permitieran entrar. La tensión en la taberna estaba subiendo cada vez más. Continuaba golpeando con más fuerza, sus gritos resonaban en la taberna mientras las voces fantasmales del exterior parecían intensificarse en un coro de pesadilla. Stephanie, con la escopeta firmemente cargada en sus manos, se mantenía en alerta, lista para defenderse ante cualquier amenaza que pudiera presentarse. El anciano intentaba calmar los ánimos, asegurando a los dos que la puerta estaba bien asegurada y que no debían preocuparse por la invasión de las fuerzas desconocidas que acechaban allá afuera. Sin embargo, sus palabras apenas lograban aminorar la tensión de ellos. Con un sonido estruendoso, la puerta se abrió de golpe, revelando la oscuridad amenazante del exterior y la chiquilla delante, pero ya no era la misma asustadiza que había estado suplicando para entrar. Su rostro estaba deformado por una mueca tenebrosa, sus ojos irradiaban una luz maléfica y su voz resonaba con un tono amenazador. Alex,
Stephanie y el anciano saltaron de repente de susto, los nervios a flor de piel y los sentidos alerta, se pusieron en guardia y listos para enfrentarlos. ¿Por qué no me abriste la puerta, Alex? Sabes lo que va a pasar ahora, ¿verdad? Todos ustedes van a morir. Se abalanzó hacia ellos con una velocidad sorprendente, con garras afiladas y una risa maligna retumbando el lugar. El caos comenzaba la feroz pelea. Stephanie disparó la escopeta en un intento desesperado por detenerla, mientras que Alex y el anciano se lanzaban con coraje a las demás figuras fantasmales. Golpes, gritos y el sonido de sillas y botellas llenaban la taberna. La batalla continuaba con ferocidad, cada uno de ellos luchando con todas sus fuerzas contra las sombras tenebrosas que lo rodeaban. Stephanie seguía disparando la escopeta, pero la niña oscura se movía con una velocidad asombrosa, esquivando cada disparo. Cada bala fallada aumentaba la desesperación de ella. Mientras tanto, Alex y el anciano seguían lanzando cualquier objeto que encontraban a su alcance, enojados por detener el avance de los fantasmas que los rodeaban. Pero sus esfuerzos parecían ser en vano, ya que los objetos pasaban a través de los espectros, sin causarles ningún daño. El corazón de Alex se hundió en su pecho al presenciar la terrible escena. Los fantasmas rodearon al anciano, quien se defendía valientemente, pero parece que su destino estaba marcado. Con horror, Alex vio cómo lo envolvían, consumiéndolo lentamente hasta que desapareció por completo ante sus ojos. La desesperación se apoderó de Alex cuando vio que Stephanie también caía ante la fuerza implacable de la chiquilla, cogiéndola con sus garras. Sus ojos se llenaron de lágrimas al presenciar la pérdida de sus amigos, abrumado por un profundo sentimiento de impotencia y tristeza. De repente, se encontró solo, rodeado por los fantasmas y la pequeña. Ella se le acercó lentamente con una sonrisa macabra, lo miró fijamente y le dijo: «Te lo dije que iba a matarlos a todos y ahora es tu turno de morir». Cada vez se acercaba más y él retrocedía con cada paso. Logró alcanzarlo con un agarre frío presionándole el cuello. La presión se intensificaba, haciendo que le resultara difícil respirar mientras luchaba por liberarse de su garra mortal. Con un último esfuerzo, luchó por romper el agarre, pero era como si estuviera atrapado en un sueño sin escapatoria. Ella siguió apretando con más fuerza y sus ojos con más malicia fijos en él. Justo cuando sentía que la oscuridad estaba a punto de consumirlo, se despertó de golpe en su habitación. Su pulso latía fuerte y su cuerpo estaba empapado. Respiró con dificultad, sintiendo alivio al darse cuenta de que todo había sido solo un sueño. Se quedó allí, temblando en su cama, mientras se repetía: «Solo fue un sueño, solo fue un sueño». Se tomó un momento para recobrar el aliento y calmar sus nervios. La experiencia había sido tan real, tan aterradora, que le costaba creer que todo hubiera sido solo un sueño. Sin embargo, el alivio de estar de vuelta en su habitación era innegable. Mientras reflexionaba sobre las imágenes espantosas que aún danzaban en su mente, una enseñanza se reveló ante él con claridad. Aquel sueño, con todas sus figuras fantasmales y su sensación de impotencia, le había mostrado una verdad fundamental: en la oscuridad más profunda, en los momentos de mayor desesperación, la fuerza para enfrentar los miedos más terribles reside dentro de uno mismo. Con esta nueva comprensión, Alex se prometió a sí mismo no dejarse abrumar por el miedo, sino enfrentarlo con valentía y determinación. Cada desafío, cada obstáculo, sería una oportunidad para demostrar su fortaleza interior. Y así, con esta lección grabada en su corazón, Alex se durmió nuevamente, esta vez con la certeza de que, pase lo que pase, siempre encontraría la fuerza para enfrentar sus peores pesadillas.